¿Y si tu futuro dependiera de ti? ¿Alguna vez te lo has planteado? Es cierto que vivimos en un entorno que gira y se mueve a toda velocidad, ambiguo, vertiginoso, desconcertante en muchos casos, y es evidente que esto nos desafía a cada uno de nosotros. Sí, es verdad. Y siendo esto verdad, también es verdad que hay maneras mediante las cuales nosotros podemos aumentar nuestras posibilidades de liderar este futuro que tenemos por delante, ¿no? Es verdad que esto no es gratis poder liderarlo, y es verdad que nosotros tenemos que hacer cosas para aumentar nuestras posibilidades de conseguirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿hasta qué punto conoces la manera en la que tu cerebro pilota y gestiona todos tus recursos para poder efectivamente hacer que tu futuro dependa de ti? ¿Sabes con qué modelo de cerebro vas equipado? ¿Sabes que el modelo de cerebro que llevas es un Homo sapiens sapiens? ¿Sabes cuándo fue la última vez que se actualizó tu cerebro? Hace 40.000 años. ¿Sabes dónde vivíamos hace 40.000 años? ¿Sabes para qué tipo de entorno se actualizó por última vez tu cerebro? ¿Sabes que tu cerebro está diseñado para identificar amenazas en lugar de encontrar oportunidades? ¿Sabes que esto condiciona mucho tus posibilidades para liderar y gestionar tu propio futuro? Bien, todo este contexto que es desafiante en sí mismo nos abre también ventanas de oportunidad, porque el ser humano tiene la posibilidad de, trabajando en determinadas direcciones, poner su cerebro en forma para multiplicar sus posibilidades, es decir, las tuyas y las mías, de conseguir liderarnos hacia el futuro que deseamos. Vamos a explorar acerca de indagarnos, entendernos, conocernos, entender las palancas motivacionales que te impulsan hacia adelante, entender las resistencias emocionales que limitan tu avance, entender el papel de las emociones y de emociones como por ejemplo el miedo, ¿no? Y su implicación en la manera en la que tú gestionas y lideras tu futuro y tus posibilidades. Vamos a explorar el asesino de posibilidades cuando no lo gestionamos correctamente, que es ni más ni menos que el estrés negativo, porque sabes que hay estrés positivo también, ¿no? Sabes que este multiplica tus posibilidades, pero sabes probablemente que el estrés negativo nos destruye, reduce nuestras posibilidades de liderarnos. Vamos a indagar acerca de cómo necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional en dos grandes ámbitos. Necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional intrapersonal, conocernos mejor, entendernos mejor para gestionarnos mejor y aumentar nuestras posibilidades, y al mismo tiempo necesitamos también gestionar nuestra inteligencia emocional interpersonal para poder gestionar mejor las relaciones, porque somos seres sociales. ¿Sabes por qué somos seres sociales? No somos los más rápidos de la selva, no éramos los más fuertes, ¿no? ¿Sabes qué era lo que aumentaba nuestras posibilidades de sobrevivir? Ir juntos. Necesitas no solo lo mejor de ti, necesitas lo mejor de los demás para avanzar hacia ese futuro que quieres crear. Y esto implica desarrollar algunas habilidades que te ayuden a gestionar con la máxima eficacia posible las relaciones. Así que todas estas cosas nos van a acompañar durante las próximas semanas en este programa, en estos 6 módulos que vamos a compartir si finalmente te animas a que hagamos este viaje juntos. Ojalá que así sea, será un placer compartirlo contigo. Bienvenido, bienvenida, vamos a por ello.